buenos días. En el transcurso de la madrugada del lunes, una muy buena noticia para lo que son las reformas que a México le falta, llegó. El pacto sigue. El Pacto por México ha logrado sobrevivir la crisis más fuerte que había tenido desde su existencia. Recordemos que este Pacto por México representa el acuerdo entre el gobierno federal y partidos políticos más fuertes para poder darle a México las reformas que necesita para cambiar, para que, como dice el presidente de la República, México se mueva. Se reunieron y llegaron a acuerdos. Y el día de hoy le vamos a platicar de cuáles son en general esos acuerdos, por qué es tan importante que el Pacto por México siga y cuál es, me parece, el gran obstáculo que aún le queda de aquí al resto del año, que sería, de preferencia, la vida que tuviera este pacto para conseguir todas las reformas que están planteadas en la agenda de necesidades del país. Las medidas que se tomaron resultan después del escándalo en Veracruz en torno a la posible desviación de recursos sociales para presuntamente mandarlos a campaña. Recuerde que en las elecciones de julio no solamente Hidalgo, sino otras entidades también van a tener elecciones. Todo esto derivó en un gran debate donde en algunos momentos se pedía la cabeza de Rosario Robles por parte de la oposición. Era una estrategia política que buscaba que el gobierno federal hiciera concesiones en algunos aspectos a cambio de no ceder en el tema Rosario Robles, y por supuesto todo esto nos lleva a algunos acuerdos interesantes que tenemos que tocar. Por ejemplo, entre otras medidas se pactó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados en los cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes. Esta es una medida muy interesante porque en otros momentos lo que ha pasado es que en estas fechas hay grandes egresos por parte de los gobiernos y en algunas ocasiones se ha prestado a malinterpretaciones o malentendidos o incluso a cuestiones que no tienen que ver con programas sociales y se terminan ejerciendo para otras cosas. La Secretaría de Hacienda va a poder participar, va a tener la responsabilidad de en ese caso analizar si las medidas cumplen o no con los requisitos para las que están destinadas. Además, se van a iniciar los trabajos para crear un sistema nacional de programas sociales que permitirá el uso más racional y progresivo, sin duplicidades, de los recursos públicos para combatir la pobreza. En este sistema nacional de programas sociales también se van a definir, por ejemplo, los perfiles de quienes sean delegados de Sedesol, sus funciones, de tal manera que esto no termine vinculándose a promoción partidista. Todos estos acuerdos es con el fin de garantizar que estos comicios se realicen con imparcialidad y que los programas de combate a la pobreza no sean usados de manera facciosa o ilegal. Los firmantes se comprometieron a la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral, de tal manera que al final terminan todos entrando de alguna forma en la razón y terminan tomando posturas correctas y maduras. La oposición entiende que Rosario Robles, si renunciara por esa situación de unos funcionarios de Sedesol, sería como pedir las renuncias prácticamente de cualquier funcionario federal, estatal, municipal y de cualquier partido político, por lo que hacen personas que están mucho más abajo en el organigrama. No necesariamente deben de haber renuncias de los titulares. Lo hemos manejado eso desde los sexenios pasados y lo volvemos a repetir en este. Pero algo que sí consiguió la oposición, y me parece un logro mucho más maduro y concreto, es lograr precisamente que existan estos acuerdos con el gobierno federal de forma que se consiga mejorar el sistema electoral. Es una muy buena noticia para México y tiene mucho mérito en ello el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es gobernador de nuestro estado, para que el Pacto por México siga vigente. Y es una muy buena noticia porque el Pacto por México ha permitido que se consigan reformas muy importantes para el país. Nada más citando dos, tenemos la reforma educativa que incrementa lo que es el sistema de evaluación, lo hace incluso autónomo y le quita al sindicato el monopolio
de las plazas de tal manera que se le premie a los mejores maestros. Y tenemos la reforma de telecomunicaciones que permite incrementar la competitividad entre empresas de medios, pero al mismo tiempo transparentar lo que son las concesiones y hacer que a un cierto tiempo pues todo se vuelva de alguna manera más accesible desde el servicio de internet, el servicio de celular y por supuesto con mejor calidad en la televisión. Todo esto ha sido gracias a la voluntad de los partidos políticos, del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo ha sido muy posible gracias a este instrumento que se llama Pacto por México. Sin embargo, no podía darse el lujo, especialmente el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, que el Pacto por México muriera, porque todavía faltan las dos reformas más importantes que México necesita para poder cambiar. Y estamos hablando de la reforma energética y la fiscal. Durante el gobierno del presidente Calderón se aprobó una reforma energética, pero como lo mencionamos, fue una reforma sumamente light. Y eso fue responsabilidad no solo del presidente Calderón, sino de los partidos políticos en general. Una reforma que poco o nada le sirve realmente a México para poder cambiar. Esta vez se necesita una reforma energética en la que al menos se permita la inversión privada en petroquímicos, en refinación, en transporte y que de alguna forma también se combine con una reforma que además de fiscal sea hacendaria y que permita al gobierno allegarse de más recursos sin necesidad de que por eso se explote a la gente que menos tiene, sino que realmente sea un sistema mucho más parejo. Pero estas reformas se prestan a mucha controversia política y es entonces donde se necesita que tanto el PRI como PAN y PRD, que son las fuerzas políticas más importantes, lleguen a acuerdos conjuntos. Y es entonces donde el Pacto por México se hace necesario que al menos dure a un septiembre, octubre, noviembre, ya que en septiembre, cuando se vuelva a haber periodo de sesiones, se estarían presentando teóricamente la reforma energética y la hacendaria. Por ello, si el Pacto por México logra llegar hasta el final del año, podría darnos muchas de las reformas que México necesita. Ahora, ¿por qué hablo de esa suposición de que si llegara? Porque el Pacto por México aún podría ser que no haya enfrentado el escollo más fuerte que tiene en el camino. El escollo más grande, por supuesto, son las elecciones del mes de julio. Las elecciones locales representan un reto. ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos distintos escenarios. Si el PRI no ganara las elecciones de una manera importante y creciera la oposición, el Pacto por México pudiera seguir a salvo y sin mayor problema. Pero ¿qué pasaría si el Pacto por México en este caso se enfrentara al escenario de que el PRI ganara por una buena distancia las elecciones? Si el PRI ganara por una buena distancia las elecciones sobre PAN y PRD, entonces la oposición en sus fuerzas internas haría mucha presión a sus dirigencias y entonces empezarían a buscar los motivos de la derrota y no me extrañaría que varios de esas culpas se las atribuyan injustamente al Pacto por México. Y es entonces donde estas dirigencias, que además van a estar sometidas a mucha presión porque hay cambio de dirigencia tanto en PAN como en PRD a finales de año, pudieran llevarse a un punto en el que abandonaran el pacto. Es por eso que al PRI le conviene ganar las elecciones del próximo mes de julio, pero al mismo tiempo ganarlas de una forma contundente le podría traer problemas hacia el interior de los partidos de oposición. Y entonces, sin Pacto por México, se podría negociar las reformas desde el Congreso, pero sería más difícil, sin duda, y corremos el riesgo de que las reformas ya no tengan la profundidad, el calado que México necesita. Por eso, aunque es de celebrar que el Pacto por México ha logrado pasar una prueba muy importante, hay que decirlo, el Pacto por México todavía le toca enfrentar algunos escollos, sobre todo el de las elecciones de julio. El que lo pase implicaría la posibilidad de que México consiga las reformas que necesita para moverse. Son reformas que si no logra el país, no va a poder haber más empleo, no va a poder haber más combate a la pobreza. Son necesarias y son indispensables. Por eso, una muy buena noticia que el pacto siga, y va a ser una noticia mucho mejor si el pacto puede seguir al menos lo que resta del año.
Le agradezco su atención, ya sabe que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco.